a nivel mundial. Los mercados de divisas es una locura lo que se opera diario mundialmente. En particular, tienen que saber que el par dólar peso es de los pares más operados mundialmente. El peso es una moneda importante desde el punto de vista de que es una moneda emergente, lo cual implica que tiene asociadas tasas por arriba de los países de primer mundo, pero simultáneamente es un país con una condición macroeconómica estable y ciertas cosas que lo pueden hacer muy atractivo. Y por lo mismo hay mucho flujo de capital hacia México, a los mercados financieros, además de todas las necesidades que tienen pues, los diferentes participantes, ¿no? Como pueden ser clientes corporativos, clientes institucionales y todos los que tengan un interés en comprar y vender dólares contra pesos. También hablé un poquito de los forwards. Contextualicé mucho más de lo que teóricamente es el caso, aun cuando hemos visto forwards de forma repetida en un contexto teórico, incluido el de tipo de cambio, pues bueno, ya platiqué más a detalle que en la práctica está el forward outright, que es el que conocemos, que es directamente entrar largo o corto a un cierto plazo sobre una divisa. Pero también mencionamos un poco su primo hermano, que es el futuro, que es el que opera en un mercado establecido, que es el que opera donde hay una cámara de compensación. También hablé del NDF, Non-Deliverable Forward, cuando no necesariamente se tiene la apuesta sobre un par de divisas, pero al final del día la liquidación es en una única divisa, no hay un intercambio de una divisa por la otra, muy probablemente porque los clientes no tengan una cuenta en dicha divisa y entonces solo se liquida el diferencial, nada del otro mundo. Y también hablé un poco de swaps de tipo de cambio, ¿no? Donde se tienen dos posiciones a dos plazos distintos, en una largo, en otra corto. Puede ser un spot versus un forward o un forward versus un forward. Y no más, porque es un mercado un poco básico. Ahí la parte importante, a lo mejor desde el punto de vista aplicado, es el arbitraje versus la curva implícita, pero he decidido que no me voy a meter a eso. Y lo que sí me voy a meter un poquito más es obviamente a la parte que supongo les interesa más, que es la parte de opciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es recordarles, ¿se acuerdan que hace poquitas clases, si no mal recuerdo, apenas la semana anterior o poco antes, cuando nosotros estábamos derivando nuestro modelo de Black-Scholes, nos apoyamos en algo muy importante que era, oye, pues ya fuimos capaces de demostrar matemáticamente que si vivimos en un mundo de Black-Scholes, nosotros podemos cualquier derivado, cualquier payoff, evaluarlo desde el punto de vista de que podemos garantizar la existencia de una estrategia de cobertura y dicha existencia la garantizamos con el teorema de la representación martingala y entonces éramos muy felices teóricamente hablando, pero luego dijimos, oye, a diferencia del caso discreto, pues aquí no sabemos cuál es la cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura, sabemos que existe por el teorema de la representación martingala, pero explícitamente no sabemos quién es, pero después empezamos a trabajar ahí un poco con Ito y con representación de la dinámica del derivado, apoyándonos de la condición de autofinanciamiento, de Ito aplicado al valor del derivado
en términos de la dinámica del subyacente, y recordamos algo muy importante, que como la representación en ecuación diferencial estocástica es única, nosotros tuvimos que, a partir de dos representaciones, como era única, pues los términos de deriva, los términos de drift, los términos de media tenían que coincidir, y los términos de volatilidad tenían que coincidir. De ahí pudimos despejar el valor de la cantidad de subyacente, ahorita la recuerdo, y aparte también pudimos deducir una relación sumamente importante, que era la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes, ¿no? Esta es la que se encuentra en la parte superior de la pantalla. ¿Se acuerdan que nosotros dedujimos esta relación para la función v, que es una función de s y de t, y que representa el valor del derivado? Y tú dices, oye, pero pues si es el valor del derivado, pues ¿de cuál derivado me estás hablando? Ah, lo que pasa es que esta ecuación diferencial parcial tiene una infinidad de soluciones. Y la solución se hace única cuando nosotros imponemos una condición final. Si tú le pides a la solución de esta ecuación diferencial parcial que a vencimiento coincida con un payoff particular, pues entonces la solución te va a dar el valor de dicho derivado, el valor asociado al payoff que estás considerando. Entonces, esta ecuación diferencial parcial que había yo comentado, que es del tipo parabólico, que representa una difusión, que si hacíamos un par de cambios de coordenadas era la solución de la ecuación del calor de la física clásica, es la que está aquí, ¿no? Que me decía, oye, la tasa de interés libre de riesgo R multiplicada por el precio del subyacente, y eso por la primera derivada respecto a S, más un medio de la volatilidad al cuadrado por el precio al cuadrado por la segunda derivada del valor del derivado respecto al subyacente, más la parcial del derivado respecto al tiempo menos R veces el derivado, tenía que ser igual a cero. Y todos decíamos, ah, qué padre, pues chido, pudimos haber visto todo este curso también usando ecuaciones diferenciales parciales, decidimos no hacerlo así, decidimos hacerlo utilizando teoría de martingales, y qué bonita esta ecuación, pero no sabemos hasta ahorita cómo podría ayudarnos. Obviamente, si nosotros conocemos técnicas de solución de ecuaciones diferenciales parciales, pues podríamos obtener el precio de un derivado, ¿no? Después, la clase pasada, hice una interpretación también geométrica cómo descubrimos que la cantidad de subyacente que tenía que haber en el portafolio de cobertura alfa, ¿se acuerdan que se calculaba como la parcial respecto a ese? Dijimos, ah, bueno, vamos a darle su nombre oficial. Su nombre oficial en el mercado es la delta. Y me dice cuál es la cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura, pero aparte tiene una interpretación geométrica, porque como es la derivada respecto a ese, pues es la pendiente de la recta tangente a la curva que da el precio del derivado en un cierto punto. Y entonces decíamos, ah, claro, tiene todo el sentido. Creo que había hecho hasta un dibujo que ya no sé dónde quedó. Bueno. Tiene todo el sentido porque nosotros decíamos, ah, oye, si tú tienes una curva que te da el precio del derivado y sabes que en un punto del día el precio del subyacente es ese asterisco, pues entonces si tú calculas la diferencial en ese punto, que sabes que su pendiente es la derivada, pues en efecto, si tú estás muy cerquita de esa estrella, entonces el valor del derivado y el valor de la recta diferencial, pues es prácticamente el mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que estás replicando el derivado con esta cantidad de subyacente. Ah, perfecto, todos éramos muy felices. Pero pues también notábamos que si el precio era de un instrumento muy convexo, que tenía mucha curvatura, entonces, si el precio del subyacente a lo largo del día se movía mucho hacia arriba o hacia abajo,
¿Se dan cuenta? Rápidamente la recta tangente, la diferencial, empezaba a despegarse del derivado y entonces nuestra cobertura dejaba de ser efectiva. Oye, ¿cómo mido yo dicha cobertura? Y entonces dijimos, pues entonces no nada más es importante la delta, que me da la cantidad de subyacente y me dice qué tan sensible es el derivado a cambios en el precio del subyacente a primer orden, interpretación clásica de una derivada. Yo necesito saber qué tan pronto o qué tan rápido deja de ser efectivo eso. Necesito saber qué tan curva es el precio del derivado. Y entonces, nosotros nos fijábamos en esta otra medida de riesgo, que es la segunda derivada respecto al precio del subyacente, o el cambio en valor del derivado a cambios en el precio del subyacente a segundo orden. Ustedes saben que la segunda derivada está relacionada con la curvatura, ¿de acuerdo? Y pues ya entrados en materia dijimos, oye, pues si nosotros realmente queremos ser unos buenos gestionadores de riesgos, si no estamos en un área de riesgos donde medimos el riesgo, sino a lo mejor estamos en un área de trading donde tenemos que gestionar el riesgo, tenemos que tomar decisiones de compra y venta en los mercados, de tal manera que nosotros inmunicemos los cambios de nuestro portafolio o inclusive incrementamos el valor de nuestro portafolio, pues tenemos que entender qué es lo que afecta al cambio de valor en nuestros instrumentos. Y entonces, pues nosotros podemos calcular sensibilidades o cambios en valor que tiene nuestro derivado respecto a todos los parámetros que afectan su precio. Y dicho eso, pues otro muy importante es la teta. La teta dijimos que era el cambio en valor a cambios en el paso del tiempo. También lo conocíamos como el time decay. Y como ustedes saben de matemáticas, esto que estamos haciendo, siendo derivadas, pues tenemos un concepto de ceteris paribus. No sé si han escuchado esa expresión de algún economista. Cuando nosotros decimos que algo es ceteris paribus, es que mantenemos todo constante excepto la variable que nos interesa. Y así es como funciona una derivada parcial. Si ustedes calculan la derivada parcial respecto al tiempo, quiere decir que el resto de parámetros no los están moviendo y solo están viendo el efecto o el movimiento en la función de interés respecto a cambios en la variable particular respecto a la cual están derivando. Entonces, la teta me dice cómo cambia el valor de mi derivado si todo se mantiene igual, excepto que el cambio es en el tiempo, excepto que el tiempo empieza a pasar. De igual manera, la griega estrella, cuando nosotros hablamos de opciones, es obviamente, pues, cuando nosotros hablamos de opciones, lo importante es que aquí ya estamos lidiando con instrumentos que tienen volatilidad. Y entonces, la griega principal o la más importante cuando nosotros estamos lidiando con opciones es la vega, es el cambio en valor que sufre nuestro derivado o nuestro portafolio de lo que estemos hablando a cambios en el parámetro sigma, donde sigma recordamos que teóricamente es la desviación estándar de los cambios en el logaritmo del precio. Entonces es muy importante que si nosotros somos personas que estamos estudiando esto en ciencias, que tenemos la capacidad técnica de entender el modelo desde el punto de vista matemático, nos apoyemos para hacer traducciones que nos ayuden a tomar decisiones en los mercados. Entonces, voy a ver durante este tiempo ejemplos más específicos de cómo tomar decisiones, de cómo construir cosas con opciones, pero vamos entendiendo estas medidas de riesgo que son muy importantes. Otra, obviamente, pues también tenemos RO, que es el cambio en valor del derivado respecto a la tasa libre de riesgo R. Y sí, estas derivadas parciales siempre existen, Ramses. Al menos, pues bueno, en los instrumentos que nosotros vamos a analizar aquí, que son los que existen en los mercados reales, como son
el call tradicional, el put tradicional, el forward y también en opciones digitales que voy a ver más adelante, pero esas las voy a reservar para el caso más difícil, que es el caso de tasas de interés. Vamos a ver opciones digitales sobre TIE y cómo utilizarlas en instrumentos de inversión para clientes, que son instrumentos que se operan de forma regular en el mercado mexicano. Ahí vas a ver cómo funciona esto también en otros instrumentos, más allá del call y del put tradicional. Pero sí existen en el sentido de que nosotros la podemos calcular para todos los instrumentos. Oye, voy a aprovechar tu observación, Ramsés, para decir algo. En la práctica siempre vamos a calcular las cosas con una fórmula analítica, es decir, yo siempre tengo una fórmula de la derivada a raíz de que yo conozco cómo derivar desde el punto de vista del cálculo, pues a lo mejor algunas veces calcular esas derivadas no es sencillo y entonces a lo mejor muchas veces estos impactos, estas griegas, no van a ser calculadas analíticamente, no van a ser calculadas directamente como una fórmula matemática donde sustituimos los valores de cada uno de los parámetros en dicha fórmula matemática. Muchas veces se calculan numéricamente en la práctica. Después hablaré un poquito más de eso. Pero en principio sí, siempre podemos calcular estas cosas, al menos en los casos que nos interesan. Luego, cuando nosotros ya tenemos un libro un poquito más sofisticado, con una variedad mayor de opciones, pues también los segundos órdenes van a ser relevantes. También a nosotros nos va a importar una medida que se llama VANA, que es el cambio en valor del derivado a cambios a segundo orden cruzados de volatilidad y de precio de subyacente. En términos matemáticos, lo que estoy diciendo es que calculo una segunda derivada respecto al precio del subyacente y respecto al nivel de volatilidad. Entonces va a poner bien interesante, manténganse conmigo, si hay dudas vayan preguntando, acuérdense, de esto es mucho más difícil encontrar material, encontrar notas, entonces no duden en pararme y hacerme las preguntas que consideren importantes. Y otra medida de riesgo importante es la Volga, que es una medida de sensibilidad a segundo orden, pero ahora ante cambios en el parámetro sigma. Van a ver que en la vida real operan cierto tipo de instrumentos en los mercados que voy a ir asociando con esto y que les va a permitir poderlos poner en práctica y entenderlos mejor. Pero una vez que he definido estas medidas, estas griegas, estas derivadas parciales, sí, si tú sabes que si tienes segundas derivadas y tienes continuidad, tú sabes que son intercambiables. Puedes derivar primero respecto a una y respecto de la otra. Sí te referías a eso con tu pregunta, ¿no? Ok, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es hacer una observación sumamente importante, así que aquí muy atentos. Fíjense, algo que era una expresión matemática, que era una ecuación diferencial parcial, que si yo sé resolverla, dicha ecuación diferencial parcial, ya sea analíticamente, si yo sé mucho de ecuaciones diferenciales parciales, les recomiendo el libro de Evans, o si yo sé técnicas para resolver numéricamente una ecuación diferencial parcial, ahí les recomiendo mucho que tomen su curso ¿cómo se llama? De análisis numérico, nada más, creo que es obligatorio el uno, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en análisis numérico enfocan mucho el curso a álgebra lineal? Y lo que hacen es pues ver valores propios y no sé qué tanta cosa y técnicas y ven cosas numéricas relacionado a lo que es álgebra lineal. Típicamente en el segundo curso de análisis numérico se ven cosas también de ecuaciones diferenciales. Entonces vale mucho la pena. A diferencia de las películas, casi todo en ciencias lo que vale la pena son las segundas partes. Y voy a traducir la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes en términos de griegas.
Y esto es súper, súper, súper importante. Fíjense. Fíjense lo que dice la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes. Fíjense que esta primera parte, la que estoy encerrando en naranjita, es la definición de delta. ¿Están de acuerdo? Y luego por acá en medio, si se dan cuenta, aparece la gamma. Y luego aquí aparece la teta. Y entonces, si yo sustituyo y agrupo, fíjense, voy a factorizar la R del primer término y la R del último término, entonces me da esta primera cosita que tengo aquí abajo. Me da R veces que multiplica a el precio del subyacente por la delta menos el valor del derivado, que es sustituir la definición de la griega y utilizar el primero y el último término de la expresión de hasta arriba. Y luego los otros dos que me faltan es un medio de la volatilidad al cuadrado, precio al cuadrado por gamma, y el otro es teta. Y eso debe de ser igual a cero. ¿Hasta aquí vamos con la traducción o hay alguna duda de lo que hice? Denme señales de vida porque aquí sí me preocupa un poquito más. Ya no se vale de, bueno, estoy bajo mis cobijitas, luego veo la clase, luego veo las notas. Siempre la clase la pueden volver a ver porque está grabada, pero es importante ir entendiendo. Y fíjense, a final de cuentas, ¿se acuerdan que nosotros, cuando nosotros comenzamos este mundo, decíamos, ah, claro, no antes de mostrar la estrategia dinámica de replicado, ya lo hicimos. ¿Qué era la estrategia dinámica de replicado? ¿Se acuerdan que era nuestra estrategia de replicado? Era cantidades de subyacente y cantidades en la cuenta de mercado de dinero que en cualquier punto del tiempo, si yo seguía de forma dinámica, es decir, a lo largo del tiempo la receta, esta receta era autofinanciada, joya, nada más necesitaba la prima al inicio, y además íbamos replicando, igualando el valor de derivado en cada punto del tiempo, le íbamos dando marca personal, peor que tóxicos. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa si nosotros somos súper tóxicos y somos súper disciplinados y seguimos nuestra estrategia dinámica de replicado? ¿Cuánto es la cantidad de subyacente que tenemos que tener en el portafolio de cobertura? Ah, delta. Ah, ¿esa es la cantidad subyacente? La estoy subrayando ahorita. Sí, la cantidad subyacente por el precio del subyacente, yo sé que eso replica el derivado. Y entonces, esta resta que está aquí, si yo hago una estrategia de gestión dinámica, esto es igual a cero. ¿Cierto o no? ¿Todos de acuerdo? Esto Sí, es muy importante, porque si yo estoy haciendo una gestión dinámica de delta, ese primer término se hace cero. Y entonces, para que la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes se cumpla, esto se tiene que cumplir, lo que estoy encerrando en azul. Y aquí yo ya tengo una primera implicación que es oro puro en la práctica. Y es que la gamma y la teta tienen signos opuestos. Oye, ¿tú tienes una posición de gamma positiva? Sí. Ah, pues a huevo tienes teta negativa. Oye, no, que tengo gamma negativa. Ah, pues entonces a huevo tienes teta positiva. Vamos hasta aquí y ustedes van a decir, güey, ¿de qué me está hablando este cabrón? ¿Cómo que gamma positiva y teta negativa? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cierto o no? Entonces, vamos a ir contextualizando todas estas griegas utilizando como ejemplo opciones de tipo de cambio y opciones sobre tasas. Entonces, eso va a ser nuestro objetivo de ahora en adelante. Solo necesito que me digan si vamos bien hasta aquí, si está quedando claro lo que estoy diciendo. Esto es muy importante en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso,
Paso a la siguiente. Ya vieron que no he escrito nada. Aproveché que me conecté unos minutos antes para escribir todo esto. Pero vamos bien, ¿no? Con el poder de su cámara y con el poder de la grabación, tienen esto. Entonces, otro recordatorio de la clase pasada. Esto sí, lo vimos el sábado. Los que no entraron el sábado, no se preocupen. Fueron cosas muy estándar y muy parecidas a lo que ya habíamos visto. Echen una revisada si no me preguntan. Pero básicamente lo que vimos el sábado al final fue la cantidad de subyacente que tenemos en el portafolio de cobertura cuando hablamos de un dólar call. Y entonces a lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, ¿qué carajos es un dólar call? Bueno, pues ya saben que es un call. Un call es una opción que le da a su poseedor, a la parte larga, el derecho de poder comprar algo, ¿cierto o no? Entonces, si yo le pongo la palabrita dólar, cuando digo que es un dólar call, entonces estoy diciendo que el dueño de esta opción, que aquel que la compró, que aquel que está largo en el dólar call, tiene el derecho, más no la obligación, de poder comprar dólares a un precio pactado desde el inicio, el strike, K, de K pesos por cada dólar. Eso es un dólar call. Entonces ya queda clarísimo que es un dólar call. Es el derecho de poder comprar dólares. Como los dólares los compramos con pesos, entonces un dólar call es lo mismo que un peso put. El derecho de comprar dólares es lo mismo que el derecho de pesos. Eso es una observación solamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un call y cuando el subyacente sí paga dividendos, como es el caso de una divisa, ¿cómo que una divisa paga dividendos? Sí, ahora estamos hablando de dólares contra pesos. Y entonces tenemos una cuenta de mercado de dinero en pesos, que ya estábamos muy familiarizados con eso. Teníamos el proceso valor de la cuenta de mercado de dinero en pesos, la voy a poner aquí BT, ¿se acuerdan que es E a la RT? Pues ahora que tenemos dólares, pues obviamente también tenemos una cuenta de mercado de dinero en dólares que paga intereses a tasa U, ¿sale? Y entonces, pues entonces aquí el subyacente sí paga un dividendo. Los dólares tienen un costo de oportunidad, pagan un dividendo constante a tasa U, composición continua, de acuerdo al modelo de Black-Scholes. Los dólares devengan intereses a tasa U. No son como una tonelada de algodón que dentro de 6 meses sigue siendo una tonelada de algodón. Un dólar hoy es una cantidad diferente de dólares dentro de 3 meses. ¿Por qué? Porque los dólares son remunerados a la tasa U. Y entonces ahí, pues vemos que en este caso, la cantidad de subyacente no nada más es NDD1, sino esta está ajustada por E a la menos UT, que es lo que vimos la clase pasada. Y también vimos la clase pasada que la cantidad en la cuenta de mercado de dinero local está dada por menos K E a la menos RT por NDD2. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Porfa, convertamos esto en un foro de confianza y pregunten todo lo que quieran, ¿de acuerdo? Adelante, Carolina. Profe, la DT era para lo que crece en dólares, ¿verdad? Es correcto. Ese sería el proceso valor asociado a la cuenta de mercado de dinero en dólares. Ok, gracias. De nada. Y si no entraste el sábado, más te vale haber visto esa clase antes de esta, pero si no la viste, te súper recomiendo que la veas antes de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ok. No estuvo tan larga, creo que fueron como 2 horitas y cuarto. Eh, y bueno, entonces, esto fue lo que vimos el sábado. Y entonces, como podrán observar,
La delta de un call está dada por esta expresión. Y fíjense, aquí ya la estoy poniendo como E a la menos la tasa de interés de la moneda 1. Cuando yo pongo CCY, eso lo único que decir es currency, ¿de acuerdo? Moneda. Y acuérdense que siempre que tenemos tipo de cambio, las monedas cotizan en pares. Si nosotros queremos ejemplificar con el par dólar-peso, entonces nosotros tenemos USD, MXN, donde el dólar es la moneda 1, la moneda base, y el peso mexicano es la moneda 2 o la moneda cotizante. Y acuérdense que el par dólar-peso cotiza como número de pesos necesarios para intercambiar por un dólar. Por ejemplo, si yo veo la cotización, lo voy a poner hasta acá abajo, 18.3321. Si yo veo que el USD MXN está cotizando en 18.3321, lo que debo de leer es que se necesitan 18 pesos y 33 centavos para poder intercambiarse por cada dólar. Y entonces, pues si se dan cuenta, la delta del call es E a la menos la tasa de interés de la moneda 1 por el tiempo a vencimiento que se tiene por N de D1. Y de una forma análoga podemos calcular la delta de un put, que es E a la menos la tasa de interés de la moneda 1 por el tiempo y ahora multiplicado por N de D1 menos 1. N de D1 es una probabilidad, obviamente es la probabilidad acumulada de una normal 0,1, entonces si le resto 1, esto es negativo. Pero eso tiene sentido. Ya habíamos visto que la delta en un put tenía que ser negativa. Cuando vimos nuestro ejemplo en un árbol, ¿se acuerdan? Si nosotros estamos cubriendo la venta de un put, pues, si nosotros vendimos un put, vendimos el derecho de que nos vengan a vender. Y entonces mi cobertura es que yo venda el subyacente. Por eso es negativa la delta de un put. Aquí una observación importante, como ustedes son de ciencias, están llevando este curso, observan la definición de D1, que estoy poniendo ahorita en un cuadrado en azul, y observan la definición de D2, y entonces automáticamente se dan cuenta que D1 es más grande que D2. Y como n de d es probabilidad acumulada, pues esa es una función creciente. Y entonces preserva el orden. Y entonces nos damos cuenta que n de d1 es más grande que n de d2. N de D1 está asociado a la cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura, y entonces nos damos cuenta que la delta es mayor que N de D2, y N de D2 es la probabilidad de ejercicio. N de D2 se interpreta o se lee como la probabilidad que se tiene de ejercer la opción. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? ¿No nos estoy volviendo locos? Vamos bien, ¿no? Es un montón de información, ya es un montón de información súper práctica, pero creo que vamos bien, creo que no los estoy volviendo locos. Bueno, eso creo yo, ¿no? Ok, bueno, entonces tenemos la delta. Ahora les quiero hablar de la gamma. Y se acuerdan que les dije que en las notas les había puesto el valor de gamma para el caso que no pagaba dividendos. Échense un clavadito en cualquier libro o en internet y consulten cuál es la gamma de un call y de un put cuando sí hay pago de dividendos. ¿De acuerdo? Lo que voy a ilustrar no es una fórmula. Lo que voy a ilustrar es cómo es la gama en la práctica y cómo se comporta.
Entonces, denme un segundo, porque eh, porque. Ah, a lo mejor les debería de dejar de tarea. Bueno, no, no se los voy a dejar de tarea. A veces lo pregunto en exámenes, a veces no. Pero verifiquen la relación que existe entre la gama del put y la gama del call y van a ver que se van a llevar una sorpresita. Pero fíjense, la gama o notación de griega es la segunda derivada respecto al subyacente dos veces, es el segundo orden. Y en el caso de nuestras opciones call put, está dada por lo siguiente. Es E a la menos la tasa de la moneda 1 por el tiempo por N de D1 entre el precio del subyacente sigma raíz de T. Y entonces, pues ustedes pueden, como tenemos la fórmula analítica, pues ustedes podrían dibujar cómo es esta y cómo se comporta. Y yo entonces les voy a hacer aquí una grafiquita que es extremadamente importante de la gama. Eh, uh, 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 Fíjense. Vamos que voy a tener que apoyarme en un montón de colores. Entonces imagínense que tenemos aquí la gráfica del, aquí abajo tengo el tipo de cambio. Imagínense que aquí a esta altura está el spot, es decir, cómo cotiza el tipo de cambio ahorita. No sé cómo estuvo el tipo de cambio hoy, estuve con muchas cosas, pero vamos a pensar que, vamos a imaginar que estuvo como el 18.20. Y vamos a pensar, por ejemplo, que nosotros tenemos una opción comprada, vencimiento un mes, con strike 18.40, cuando el spot ahorita es 18.20. Entonces, también tenemos por aquí el strike, que está por arriba del spot, obviamente. Y pues tiene sentido, ¿no? Imagínense que ustedes están comprados en un dólar call. Es el derecho a poder comprar dólares dentro de un mes. Y ustedes dicen, ah, bueno, pues yo lo que quiero es cubrirme ante depreciaciones del peso, pues voy a escoger un strike con el que me sienta cómodo, un strike que esté al 18.40. A lo más quiero que el peso se deprecie al 18.40. Si se deprecia más allá del 18.40, entonces mi call entra dentro del dinero y yo lo ejerzo y chido, porque si el tipo de cambio está por arriba del 18.40, yo ejerzo mi derecho de poder comprar dólares a 18.40. Cuando estoy pactando ahorita la opción, el tipo de cambio en el mercado spot está en el 18.20. Y lo que voy a dibujar ahora es el comportamiento de la gama. Y fíjense, la gama se comporta más o menos así.
Esta es una gráfica de la gama. Y este que acabo de dibujar es a los pocos días de comprada la opción. Ya sé que estoy siendo ambiguo con esto de pocos días, pero bueno, ahorita van a ver a qué me refiero. Y ahora, fíjense en qué color será bueno. Vamos a usar mi moradito que me encanta. Fíjense ahora cómo es el comportamiento de la gama. Ah, carajo. Por dejarlo ahí pegado, se me movió. No, tampoco. Voy. Que no me está gustando mi dibujo. Ahora sí. Está un poco feo, pero creo que se entiende. Y esta es la gama cerca del vencimiento. Entonces aquí quiero que observen cosas súper importantes. No las olviden el resto de su vida. Cuando estén en su lecho de muerte, se acuerdan del comportamiento de la gama. Y la gama, fíjense, si nosotros consideramos strikes muy alejados a donde está el mercado, la gama es pequeña. ¿Sale? Y lo que les estoy diciendo es, oye, la gama toma sus valores máximos cerca del strike. Y acuérdense que, bueno, no se pueden acordar porque nunca se los había dicho, pero en el mercado interbancario, en el mercado profesional, típicamente las opciones están definidas con un strike igual a la de Money Forward. Madres, ustedes van a decir, ¿qué es eso de la de Money Forward? Ah, fíjense lo que les voy a decir. Aquí estoy considerando un ejemplo de una opción cuyo vencimiento es un mes. ¿Están de acuerdo? Entonces, si ustedes van al mercado interbancario, por el mercado profesional, son traders de volatilidad de tipo de cambio, van a ver que muchas de las opciones que cotizan en las pantallas de los brokers, el strike que cotiza de las opciones es aquel strike que es exactamente igual al forward del tipo de cambio al vencimiento de la opción. En este ejemplo, si yo estoy pensando en una opción a un mes, típicamente entonces voy a pensar, me voy a fijar en, oye, ¿cuál es el forward del tipo de cambio a un mes? Y ustedes ya saben calcular el forward. ¿Cierto o no? El forward, ya saben que es el tipo de cambio hoy por E al diferencial de tasas. ¿Cierto o no? Bueno, obviamente en la práctica no se calcula así. En la práctica es el tipo de cambio hoy por uno más la tasa de interés en pesos, entre uno más la tasa de interés en dólares al vencimiento de las curvas relevantes. Digo, pero es el análogo, ¿no? Obviamente. Entonces, ustedes ya saben calcular el forward. Entonces, saben cuál es el forward que cotiza y típicamente el strike es el forward. Y alrededor de ahí es donde se da la gama máxima. Pero una observación todavía más importante que quiero que les quede claro es que mientras menor sea el tiempo a vencimiento, uff, la gama se pone como loca. ¿Ya vieron?
O sea, la gama es más grande mientras más cerca de vencer esté la opción que al principio. ¿De acuerdo? Y aquí automáticamente, como ustedes son súper observadores y súper listos, van a decir, oye, no mames, si yo tengo una gama de ese calibre positiva, porque en la gráfica estoy viendo que es positiva cuando la opción es comprada, entonces su teta ha de ser una pinche locura de negativa, porque tiene un signo opuesto. Y ustedes no necesitan graficar esto para saberlo, porque ustedes son muy listos intuitivamente hablando. Imagínense que ustedes compran la opción. Imagínense que ustedes compran el dólar call. ¿Sale? Ah, uff, ¿qué crees, güey? Me compré el derecho de poder comprar dólares dentro de un mes a 18.40, cuando ahorita está a 18.20. A huevo, en un mes van a salir a decir pendejadas Trump y AMLO, güey, y esto se va a ir a la mierda y vamos a estar bien contentos. ¿Sale? Entonces, vamos a acordarnos de qué es la teta. La teta es el cambio en valor a cambio en el tiempo. Ceteris paribus, ¿están de acuerdo? Cuando yo calculo la teta, todo se mantiene constante excepto el paso del tiempo. Imagínense que ustedes están comprados en su dólar call, vencimiento un mes, strike 18.40, cuando ahorita el tipo de cambio está al 18.20, y ustedes calculan la teta de su opción, de su posición. Ah, oye, ¿cómo cambia el valor de mi posición? Si nada se mueve excepto el tiempo. Imagínense que nada se mueve excepto el tiempo. ¿Qué quiere decir que nada se mueva? Pues que el punto spot está en el 18.20. Que la estúpida volatilidad que hace que las cosas se muevan no se está moviendo. Que la tasa de interés libre de riesgo no se está moviendo. Lo único que ocurre es que el tiempo pasa. ¿A ustedes les conviene que nada más el tiempo pase y no se mueva nada más? Pues no, vea, porque si el tiempo pasa, cada vez está más cercano ese mes. Ese mes, no mames, ya va a vencer esta chingadera y nada se mueve, solo pasa el tiempo. Pues obviamente les juega en contra. Y entonces están de acuerdo que cuando ustedes están comprados en una opción, la teta es negativa. Y entonces ya saben que la gama es positiva. Y ustedes van a decir, chido, güey, pero qué puto estrés, porque si yo estoy comprando una opción, yo sé que mi teta es negativa, entonces yo sé que nada más por irme a dormir, mañana que amanezca y yo llegue al mercado y vuelva a ver cuánto vale mi opción va a valer menos porque tiene teta negativa, nada más porque me fui a dormir, nada más porque el tiempo pasó. Así es, güey, así es en la vida real. Si ustedes traen un portafolio con teta negativa, hoy lo cierran en 50 millones, mañana llegan en la mañana, vuelven a correr su libro. Oye, güey, pero pues nada cambió, güey. Los precios son los mismos que subió el área de riesgos ayer a cierre, las tasas, la volatilidad, todo. Sí, güey, pero pasó el tiempo. ¿Qué crees? Ya no vale tu portafolio 50 millones. Vale 49.5 millones. No mames, traemos una teta negativa de 500,000 pesos. Nada más por irnos a jetear. Perdón, a mimir, como dicen ustedes. Entonces, ustedes dicen, oiga, no, no mames, pues en la puta vida voy a comprar una opción. No, 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 espérate, güey. Todo está en equilibrio. Si tienes teta negativa, tienes gama positiva. Sí, güey, pero pues gama para mí es una pinche derivada. Eso cómo me da de comer en la vida real. Y entonces, chacachachán, mañana vamos a ver qué quiere decir tener gama positiva y cómo operarla en el mercado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estoy siendo claro? ¿Está siendo interesante este tema o no? Porque estoy yéndome súper lento y eso me preocupa siempre. Pero No, díganme está, si. está bastante interesante, la verdad. ¿Los demás vamos bien? ¿Hay dudas? ¿Está quedando claro de lo que estoy hablando? Plot twist, mañana doy clases. ¿Por qué? Pues Nos bueno, va a sí, dejar con quién el sabe. pendiente. No, yo espero que mañana sí haya clases. Vamos a dejarlo como que sí hay clase.
Solo en un evento extremo les escribo en el Classroom, pero mañana hay clase. Aparte es súper... Les cuento nada más rapidísimo que a lo mejor el miércoles no hay clase porque, ¿qué creen? Voy a ir a cenar con una amiga que fue mi alumna, para que se espanten, fue mi alumna de ciencias, por ahí de 97, 98, le di cálculo. Y ella vive ahora en Alemania, es doctora en física y súper chistoso. Pero qué chistoso, ¿no? Porque estuvo ahí sentada como ustedes, nada más que hace 1,000,000,000 de años. ¿Boda? Pues tiene hijos. ¿O a qué te Qué refieres con boda? padre. Sí, súper chistoso, pero bueno. Ok, Ella vamos bien. aprovecha. Sí, no, pero mañana sí hay clases y a lo mejor el miércoles hay clases, todavía no lo sé. Pero ya saben que está siendo súper pesado para mí y nos estamos yendo a un ritmo de 2 clases por semana. Lo siento mucho, pero por eso adelantamos tanto, porque sabía que esto iba a pasar. Entonces vamos súper bien, no se preocupen. Lo que sí es que le estoy dedicando mucho detalle a esta parte, porque esta parte es la que no viene en libros. Nos pongan mucha atención, díganme si está quedando claro, si vamos bien hasta aquí, ¿de acuerdo? Mañana continuamos con esto. Mañana voy a decir cómo operar la gama, qué significa tener gama positiva en la práctica, etcétera. Adelante, Caro. Profe, bueno, nada más una pregunta rápida, o no sé si eso lo vais a explicar mañana, pero si tenemos teta, o sea, dijiste que si, por ejemplo, no cambiaba nada y nos íbamos a dormir, terminábamos como con una teta negativa, Ujú. pero, o sea, teta es como el cambio en el valor del portafolio, dado que solo cambió el tiempo, o sea, entonces no sería eso como cero. No, así como tú lo escuchas, tú te vas, hoy cierras tu libro, recalculas todo el valor de tu libro con los parámetros de cierre del proveedor de precios. Voy a hablar de cómo funciona el mercado real más adelante, pero tú dices, hoy mi portafolio vale tanto a cierre, perfecto. Te vas a tu casa, amanece, primera hora de la mañana, nada ha cambiado, los precios no se han movido, nada ha cambiado. Vuelves a ver el valor del libro y resulta que vale menos. ¿Qué quiere decir? Tienes teta negativa, nada más por el paso del tiempo. Nada más porque todas las fórmulas que están metidas con las que revalúas tu libro, pues son fórmulas que cambian de valor si pasa el cambio del tiempo. Y ojo, obviamente ustedes aquí están comprados en la opción. El güey que les vendió la opción tiene la posición contraria. El güey que vendió la opción tiene teta positiva. Ese güey despierta mañana y su portafolio vale más. ¿De acuerdo? Sí. Pero ese güey va a tener gama negativa. Ustedes mañana decidirán qué prefieren tener, gama positiva o teta positiva, ¿de acuerdo? O a lo mejor no escogen nada, se chingan, porque todos sus clientes vienen y operan con ustedes y les dejan una posición, la quieran o no, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el punto del trade. Mañana platicamos más de esto, ya nos pasamos un minutito, pero espero que esto ya compense todo lo largo de teórico que hemos visto y que sea la parte interesante del curso, ¿de acuerdo? Entonces descansen y nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias. Mañana te contesto tu pregunta, Jorge Iván. Me la recuerdas mañana, por favor.